Bueno, antes de empezar en detalle con el ejercicio de la resaca, les quiero mostrar como a modo de ejemplo con los datos del ejercicio sobre las computadoras en la clase. ¿Se acuerdan? Eran dos grupos de estudiantes a los cuales uno se les daba un curso usando computadoras y al grupo B ese curso sin usar las computadoras, y estos eran los resultados de las pruebas finales. Entonces lo que les quiero mostrar en este video es cómo es un algoritmo bastante sencillo para generar de forma sistemática todas las combinaciones, o sea, todas las asignaciones posibles que podemos hacer de estos 6 estudiantes en dos grupos. Entonces, para empezar, precisamos calcular cuántas asignaciones hay en total, y eso, ¿verdad?, son las combinaciones de 6 en 3. Entonces, en Excel tenemos la fórmula combin, que ponemos simplemente combin de 6 en 3, y eso nos da 20, que es el resultado de combinaciones. Y entonces vamos a tener que hacer las 20 asignaciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner el número de la asignación, ¿verdad? 1, 2, y después vamos a copiar hasta abajo hasta llegar al 20. Entonces ahí vamos a poner todas las asignaciones. La asignación 1 va a ser la asignación observada por nosotros. Entonces aquí va a estar el grupo A y después los siguientes van a ser el grupo B, ¿no? Si quieren eso podemos ponerlo en una celda. Entonces este va a ser nuestro grupo A. Y aquí, estas de aquí, van a ser nuestro grupo B. Ahora enseguida les voy a mostrar, en realidad, vamos a precisar un poco más de espacio aquí, pero enseguida les muestro bien por qué. Muy bien, entonces la primera asignación van a ser la asignación que ya tenemos observada. Entonces, para generar todas las asignaciones posibles, la forma más sencilla es ordenarlos, es decir, darle el número 1, es decir, ponerles un número a cada uno de los datos, porque así después trabajamos con los números 1, 2, 3 y 4, que va a ser más sencillo. Se puede trabajar con los números originales, pero es un poquito más difícil. Entonces, para nosotros el 1 va a representar el 55, el 2 el 58, el 3 el 60, el 4 el 12, el 5 el 22 y el 6 el 34. Y después al final, cuando hagamos las asignaciones, vamos a volver a deshacer ese cambio que hicimos y a poner los datos originales. Entonces, la primera división posible es la división que estamos observando, ¿verdad? Que es simplemente que el 1, 2 y 3 van en el grupo A y el 3, 4 y 5 van en el grupo B. Si quieren acá ponemos un colorcito para que se distinga de lo que son las asignaciones, ¿sí? Y entonces la idea es cómo hacemos para ir generando todas las asignaciones de forma... Es decir, tenemos que hacer las combinaciones de 6 en 3, y lo que es a veces un poco complicado es que como el orden no importa, digamos, es difícil hacer que no se repitan, ¿verdad? Porque la 1, 2, 3 es lo mismo que la 2, 1, 3, ¿verdad? Porque el orden en las combinaciones no nos interesa. Entonces, lo que hacemos, el truco, está en ordenarlos de forma creciente, ¿verdad? Entonces, siempre que pongamos una asignación, la vamos a ordenar de forma creciente, cosa de estar seguros de no repetir ninguna. Entonces, si yo ordenara de forma creciente, vamos a ver primero qué es lo que pasa con el grupo A, ¿sí? Si yo ordenara de forma creciente, la asignación, el número más alto que puede ir acá, en la primera columna, al final de todo, el número más alto es el 4, ¿verdad? Algo más alto que el 4 no puede haber, porque aquí tiene que ir necesariamente el 5 y aquí el 6, ¿verdad? Entonces, si yo pusiera el 5 aquí, aquí tengo que poner el 6, pero después aquí ya no puedo poner más nada. Así que en esta primera columna el número más grande que puede haber es el 4. Del mismo modo, en la segunda columna el número más grande es el 5 y en la tercera columna el número más grande es el 6. Entonces esta es la asignación más chica y esta es la asignación más grande, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ir haciendo es como aumentar de a 1 en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, voy mirando a ver si el número que yo tengo es menor que su máximo posible. Si es menor que su máximo posible, paso al siguiente,
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? El 1 es menor que 4, así que paso el 2. El 2 es menor que 5, así que paso el 3. El 3 es menor que 6. Y ahí llego al final de esta asignación, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es aumentar, es decir, busco cuál es el último de todos, que es más chico que su máximo posible, y lo que hago es aumentarlo de a 1. ¿Sí? Entonces el que va a ir acá abajo es el 4, ¿sí? Y los anteriores son iguales. Es decir, este es el 1 y este es el 2. Entonces lo único, perdón, es el 2. Entonces lo único que hice fue aumentar de a 1, aumentar 1 el último. Ahora después la siguiente va a ser 1, 2, 5, ¿verdad? Después va a ser 1, 2, 6. Y ahí llegué al máximo posible de esta columna. Ahora, entonces lo que tengo que hacer ahora es volver al inicio y hacer lo mismo. Buscar cuál es el último que es más chico que su máximo posible. Entonces el 1 es menor que 4, así que paso el 2. El 2 es menor que 5, así que paso, es verdad, paso pero este ya no lo es. Así que me quedo aquí. Y entonces lo que hago es aumentar en 1 este, ¿verdad? Entonces este va a pasar a ser 3. Y después lo que hago en los anteriores es lo dejo como está. Y el de la derecha es simplemente el siguiente al 3, ¿verdad? Es como que vuelvo a empezar. Entonces, la siguiente a esta es el 1, 3, 4. Después es 1, 3, 5, ¿verdad? Y después es 1, 3, 6, ¿no? Y ahí llegué de nuevo al máximo, así que lo que hago es aumentar en 1 el 3. Así que es 1, 4, y el siguiente al 4 es el 5. ¿Sí? Después es 1, 4, 6, ¿verdad? Y ahí llegué al máximo, así que aumento en 1 este de aquí, 1, 5, 6, ¿verdad? Estoy de nuevo en el máximo, así que lo que tengo que hacer es aumentar, este de aquí no lo puedo aumentar en 1, ¿verdad? Porque ya está igual a su máximo, así que tengo que aumentar en 1 el 1, 2, y después pongo el siguiente, 4, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, y ahí llegué al máximo, así que aumento en 1 el 3. Y tengo que poner aquí el siguiente, el 4. ¿Verdad? 4, 6. Llegué al máximo de nuevo, así que aumento en 1 el del medio. ¿Verdad? Llegué al máximo de nuevo, así que aumento en 1 el 2. 4, 5, ¿verdad? Ahora voy 3, 4, 6. Llegué al máximo, así que aumento en 1 el 4. 5. No tengo otra que poner el 6 ahí. Y después, como está su máximo, aumentaría en 1 el 3, que eso me da la 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer enseguida es mostrarles después, digamos, cómo es que uno hace para copiar lo mismo de este lado. Bueno, para el grupo B, ¿verdad? Son los que no fueron asignados al grupo A, ¿no? Y una forma de hacer eso es arrancar con el mismo algoritmo en la parte de abajo e ir subiendo, ¿verdad? Es decir, hacer el mismo procedimiento pero al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí arrancaríamos con el 1, 2, 3, ¿verdad? Y uno va subiendo, 1, 2, 4, y así sigue, ¿verdad? Hasta completar todo esto, hasta llegar al 4, 5, 6, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo hacerlo de forma sistemática, ¿verdad? Porque si yo tengo muchos, por ejemplo en el ejercicio de la resaca, combinaciones de 10 en 5 ya es demasiado grande como para hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo de forma sistemática con el Excel, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, aquí he borrado lo que estaba antes y lo que estaba hacia la derecha, porque vamos a hacer primero el grupo A y después el grupo B, pero lo que tenemos que hacer es ver, o sea, tenemos que imitar ese algoritmo, ¿verdad? De que va mirando uno por uno a ver si es más chico que su máximo posible, que es lo que está acá abajo. Entonces, aquí lo que voy a poner es un 1 o un 0 según
si el de esta columna es más chico que su máximo posible, ¿no? Entonces eso lo hago con un if, ¿verdad? Entonces si este de aquí es menor que el máximo es el de esta columna, el 4, y este 4 lo que tengo que hacer es bloquear la fila, ¿verdad? Porque siempre va a estar en la fila 26. Así que voy a bloquear la fila apretando 2 veces F4. Entonces si ese es menor que su máximo posible, que me indique un 1. Y si no, que me indique un 0. ¿Sí? Entonces acá es 1 porque este de aquí efectivamente es menor que 4. ¿Tá? Lo que voy a hacer es poner aquí una división para no entreverarme con los diferentes tipos de dígitos, lo que quieren decir. ¿Tá? Entonces esta raya me indica el final de lo que son las asignaciones. Y lo que voy a hacer acá es copiar esto, ¿verdad? Entonces es 1, 1, 1 porque vieron este de aquí está comparando el 2 con el 5 y me da 1 porque es menor, y este de aquí está comparando el 3 con el 6 y me da 1 porque es menor. Y ahora lo que hago es copiar esto hacia abajo. ¿Tá? Por ahora va a decir 1 porque no hay nada aquí generado. Y después lo que voy a hacer acá es poner la suma, porque eso me va a decir cuál es el último dígito que es menor que su máximo posible. Entonces esto lo que está aquí va a ser la suma de estos tres números. Entonces acá es 3 porque bueno, son todos unos. A medida que vamos llenando van a ver que es lo que va pasando. Entonces ahora aquí me he olvidado, voy a precisar poner un espacio acá, ya van a ver por qué. Así que voy a insertar una columna acá, así tengo un espacio en blanco. Entonces de aquí abajo va a depender de si el que está arriba de él es digamos, si su índice es el último de todos, de los cuales es más chico que su máximo, o no, ¿verdad? Entonces, esto va a ser si su índice, que es este de aquí, ¿verdad? Y lo voy a tener que bloquear en la fila, ¿verdad? Entonces tengo que dejar la fila la fila 7 bloqueada. Entonces, si este es menor que el índice 3, ¿verdad? Y este 3, si quiero que lo que esté fijo sea la columna del 3, así que voy a fijar la columna ahí, ¿sí? Si es menor, entonces va a ser igual al que está arriba de él, ¿verdad? No va a cambiar. Ahora, si es igual, este es un problema del Excel en general, que uno tiene que concatenar varios ifs, ¿verdad? Es un poco engorroso, pero bueno, después vamos a poner qué pasa cuando es igual, es decir, si el C peso 7 es igual al peso I 7, entonces que sea igual al de arriba más 1, ¿verdad? Cuando es el último, es decir, cuando ya no es menor que su máximo posible, perdón, cuando es el último menor que su máximo posible, lo que queremos hacer es aumentarlo en 1, ¿sí? Y si no, lo que queremos es que sea igual al de su izquierda más 1, ¿verdad? Por eso tuve que dejar un espacio en blanco. Si no queremos que sea igual a este, más 1. Cierro este if, cierro el otro if y enter, ¿verdad? Entonces este va a seguir siendo 1. Ahora lo que hago es copiar a los demás. Y vieron que este sigue siendo 2 y ahora este es 4. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esto hasta la última. Y ahí tengo todas las asignaciones, ¿verdad? Este es el 1, 2, 4, después es 1, 2, 5, 1, 2, 6. Ahí llega el máximo, aumenta el 2. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6, ¿verdad? Y es exactamente el algoritmo que yo les expliqué recién. Entonces vamos a poner, digamos, ahora lo que uno puede hacer es porque en realidad todo este formulerío auxiliar que estuvimos usando no nos interesa tanto. Entonces lo que podemos hacer es copiar esto y pegarlo ahí mismo
pero aquí venimos y le decimos que pegue solo los valores. Entonces ahora ya no son fórmulas, sino que son simplemente los valores de las fórmulas. Entonces ahora podemos eliminar esto y así tenemos espacio para hacer el grupo B. ¿Tá? Que el grupo B lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces hagamos aquí el grupo B. Vamos a poner acá el grupo B. Entonces el grupo B va, digamos, sabemos que esta es 4, 5, 6, ¿verdad? Y esta última va a arrancar siendo 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el mismo algoritmo, pero al revés. ¿Sí? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. A 1 si este número es menor que este, pero ¿verdad? Tenemos que bloquear la fila 7 para cuando la copiemos. Así que bloqueamos la fila 7. Así que si es menor vale 1 y si no vale 0. Ahora lo copiamos y después lo copiamos para arriba. ¿Sí? Y de nuevo aquí vamos a poner la suma de estos tres. Y lo copiamos. Bueno, y entonces aquí ahora vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos antes, así que tenemos que agregar un espacio a la izquierda. Así que vamos a insertar una columna vacía. Y entonces ponemos, de aquí va a ser igual, ¿verdad? Si su índice, que lo tengo que bloquear, la fila 26, ¿verdad? Quiero que sea siempre la fila 26. Si su índice es menor que el de la suma, el último, y lo que tengo que hacer es bloquear la columna M. Si eso pasa, bueno, quiero que sea exactamente igual a su anterior. Si es igual, quiero que sea igual, es decir, que el G peso 26, si el G peso 26 es igual al peso M 26, entonces quiero que sea igual al de abajo más 1. Y si no, quiero que sea igual al de su izquierda más 1. ¿Sí? Cerramos el primer if, cerramos el segundo. Ahí está. Y ahora copiamos. Hasta aquí. ¿Vieron? Ya apareció el 4. Y después copiamos para arriba. Y ahí están todas las asignaciones, ¿verdad? Es 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 3, 4, 1, 3, 5, ¿verdad? Y así sigue. Y ahora lo que hacemos es eliminar esta columna que habíamos puesto. Perdón, antes lo que hacemos es copiar esto. Ponemos control C, control V y le decimos que pegue solo los valores. Y ahí están las asignaciones. Ahora esto lo podemos borrar. Y esta columna la podemos eliminar. Y ahí tenemos los dos grupos. Vamos a poner la barra divisoria que se nos borró. Y ahí están todas las asignaciones posibles, ¿verdad? Entonces, vieron que la primera es la asignación original, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta lo que hace es intercambiar este 4 con este 3, ¿verdad? Después esta intercambia el 5 con el 3, el 6 con el 3. Y así, ¿verdad? Intercambia el 4, el 4 con el 2, ¿verdad? Y así vamos viendo todas las asignaciones posibles que se pueden hacer, que son 20 en total. Y ahora lo último, para poder calcular los estadísticos, lo último que tenemos que hacer es que en vez de un 1 me aparezca el 55 y que en vez de un 2 me aparezca el 58 y así. Y entonces una forma de hacer eso es, venimos aquí y lo que vamos a hacer es, vamos a usar una función que se llama HLOOKUP, que justamente sirve para buscar un número horizontalmente y reemplazarlo por otro. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, vamos a poner, ¿no?, que esto, ahora les explico bien cómo funciona, ¿no? Entonces esto va a ser el HLOOKUP, que es esta función,
Y a esa función, ¿vieron? Me está pidiendo que le diga cuál es el valor que quiero que busque. Entonces le voy a decir que busque este valor de aquí. En dónde quiero que lo busque, este es el rango en donde quiero que lo busque, y entonces quiero que lo busque y le voy a decir en todo, le voy a seleccionar todo este rango, incluido, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también los otros valores. Y después, qué fila quiero que me devuelva, ¿sí? Y lo que quiero es que me devuelva el número que se corresponda con la fila 2. Entonces ahí le voy a poner un 2. Y después acá lo que me va a preguntar es si quiero que me haga una búsqueda aproximada o exacta. Y entonces le voy a poner que sea una búsqueda exacta y entonces pongo false. Entonces cierro el paréntesis y me olvidé de una cosa. Este rango en rojo, que es en donde estoy buscando, quiero que esté, sea el fijo, ¿verdad? Bloqueado siempre el mismo. Para después cuando copie la fórmula se quede. Entonces me da 55, ¿verdad? Lo que está haciendo esto es buscar el 1 en esta primera fila y devolverme lo que está en la fila 2 abajo del 1. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo esta forma. Y el HS viene de horizontal. Hay una función análoga que es para buscar en vertical. Bien, entonces es eso exactamente lo que quiero. Después lo voy a copiar para los 6. Ahí tengo los 6, ¿verdad? Entonces ahora vieron que es 55, 58, 60, 12, 22, 34, tal cual. Y ahora copio para abajo. Y ahí tenemos las mismas divisiones, pero ahora hechas con los números originales. Y entonces por último lo que podemos hacer es seleccionar todo esto. Ponemos control C, control V para que ahora solo me queden los valores. Pegame solo los valores. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar arriba, una vez que ya son solo valores, es pegarles arriba de los que ya teníamos, ¿verdad? Estos los pegamos acá. Control V. Y lo mismo hacemos con estos. Control C. Control V. Y ahí tenemos todas las asignaciones. Ahora estos sí los podemos borrar. Y si quieren podemos poner acá una división. Perdón, solo quería esta. Y ahí están entonces todas las asignaciones que ya habíamos hecho con los números de los datos originales, ¿verdad? Esto después si queremos después lo podemos borrar o lo dejamos, eso da igual. Y después podemos, ahora que tenemos todas las asignaciones, podemos empezar a calcular estadísticas. Por ejemplo, si uno fuera la suma del grupo A menos la suma del grupo B, simplemente poner que esta celda sea la suma de los de A y que esta celda sea la suma de los de B, y después podemos poner la resta. Podemos hacer, a partir de ahí podemos empezar a hacer todas las cuentas que precisamos.